en pantalla. Buenos días, expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Buenos días, Nelson. Feliz año y un inmenso abrazo a su audiencia y también los más sinceros deseos que dentro de la dificultad el 2024 sea un buen año para todas y todos. Así es, igualmente, presidente, feliz año y que todo salga bien, aunque la verdad no estamos amaneciendo nada bien por acá. Obviamente tenemos horas de diferencia y el país amaneció con policías secuestrados. Hay una imagen muy dolorosa de un policía pidiendo ayuda. Aparentemente lo asesinan. Guías penitenciarios con cuchillos en el cuello. Reos que se están escapando. Carros que están explotando. Y le veo en el semblante preocupación, presidente. Cuénteme, ¿cuál es su análisis? Y yo quisiera consultarle de verdad, ¿qué es lo que usted hubiese hecho? Porque usted recibió un país, yo me acuerdo en el 2006, convulsionado. ¿Qué hubiese hecho usted si fuese presidente con este nivel de convulsión actual? Es que todo lo que dice ya lo sé. Yo me levanto leyendo las noticias Claro. de mi país. No leo la prensa para no envenenarme el alma. ¿No? Y una de las grandes culpables de lo que ha pasado en el país es la prensa hegemónica, los grandes medios, Teleamazonas, Ecoavisa, Cloacas con Antena, El Universo, el comercio que debe existir, El Expreso, que es el peor de todo, porque solo mienten, manipulan y defienden sus intereses. Y por defender a Moreno, a Lazo contra nosotros, mire dónde estamos, ¿no? Jamás ellos hubiera salido el 2019 Moreno si no fuera por la prensa, y Lazo jamás hubiese sido presidente. Entonces mire las consecuencias del odio a esta gente. Ahora aprendamos esta durísima experiencia. Pero bueno, por redes, por lo que me envían mis amigos, sé muy bien lo que ha pasado, desgarra el alma, porque créame, como profesional en desarrollo económico, que es mi pasión, yo no he visto en época de paz, sin bloqueos, sin sanciones, una destrucción tan rápida de un país. No he visto. Dígame si estoy equivocado. No, no. ¿No? Que si hay una guerra civil, una guerra abierta, pero sin guerra. Con dos gobiernos supuestamente democráticos hemos pasado de ser el segundo país más seguro de la región, con 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, a uno de los 5 más violentos del mundo, Así pero es. ecuatoriano, del mundo, con 42 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pasamos de ser exportadores de energía, con una de las matrices eléctricas más estables y amigables con el medio ambiente del mundo, a nuevamente importar energía de aquellos a los que le vendíamos Colombia y Perú, y con cortes de luz. El ingreso per cápita está por los años 2011. En lugar de avanzar, retrocedemos. El ingreso per cápita es por sí solo el principal indicador de desarrollo. No es sinónimo de desarrollo. Pero si usted tiene que quedarse, desarrollo es un concepto multidimensional. Pero si tiene que quedarse con un solo indicador, ese es el ingreso per cápita. Pues en lugar de avanzar, hemos retrocedido a los años del 2011. Entonces, desgarra el alma. Y mi proyecto vital es mi patria, mi sueño, ya no lo va a ver por un traidor como Moreno, si sigamos en esa senda, si lo veía, era en vida ver a mi país fuera de su desarrollo, 200 años de su desarrollo, ningún país latinoamericano lo ha superado, ya no lo veré, pero al menos retomar esa senda, ¿no? Y estamos muy lejos de eso. ¿Qué haría yo? Sí. Lo que ya hicimos. Ahora, en honor a la verdad, en 2007 la situación no era tan grave. Había violencia, pero la gran diferencia ahora es que la violencia es mucho mayor y que el crimen organizado infiltraba el Estado. Así Eso es. no ocurría antes. Primera vez en la historia. Eso no ocurrió con el gobierno de Bucarán, con el gobierno de Alfredo Palacio, con el gobierno de Luis Gutiérrez, no. Ocurrió con Moreno, con Romo y con Lazo, ¿no? Entonces es mucho más difícil luchar cuando la propia policía está infiltrada, que siempre está infiltrado, pero marginalmente, Ahora toman el forma control, tienen considerable. mayores Las Fuerzas Armadas, claro, las cárceles, el sistema de justicia, ¿no? Entonces, el problema es mucho más grave. ¿Qué haríamos? Lo que ya hicimos. Pero primero hay que saber. Segundo hay que tener la decisión. Tercero hay que tener la valentía. No se va a organizar la kermés del barrio. Se va uno a arriesgar la vida. Quiere ser presidente para arreglar el problema que se conocía. Y este gobierno no está haciendo absolutamente nada. Ni en el tema seguridad, ni en el tema reactivación económica. Entonces, si quiere, profundizamos las medidas, pero aquí no hay nada nuevo que descubrir. Ya lo hicimos en el 2007 con una situación menos grave. Hay que tomar las experiencias adecuadas, pero mucho más agresivamente y arriesgando mucho más. Por ejemplo, ¿cómo se imagina usted, Nelson, ¿no? Que estén tan armados los grupos criminales? claro. ¿Cómo entraron esas armas? ¿Cómo nadie las detectó? Y que siguen ¿Y cómo entrando. desarmarlo? ¿Y cómo o sea, ya es negligencia del Estado, ya es Por supuesto. Eso no puede pasar sin querer, no, es deliberado. ¿Y cómo combatirlo ahora que ya está el mal? Bueno, eso pasó en Centroamérica, cuando las guerrillas se movilizaban, cómo recuperar en la propia Colombia, cómo recuperar el armamento, porque se dedicaban a actividades ilegales. Entonces, los grupos paramilitares, los grupos guerrilleros que se movilizaban, no tenían trabajo, empezaban con las armas a asaltar a la gente. ¿Qué se hace? Se ofrece recompensa para que lo denuncien, que denuncien dónde hay armas. Ya. Pero también se paga por recuperar las armas.
y se puede desarmar a los grupos, al menos en gran medida. Poner los controles en las carreteras, todo el mundo sabe dónde están estos grupos, en el bypass de Quevedo asaltan a diario. Así es. Y desarmar a estos grupos, pero no se está haciendo nada al respecto, nada. Presidente, y esto tiene que ver con un tema, usted lo decía, de liderazgo. Entonces tenemos frente al país a un presidente que tiene miedo, y este miedo se irradia desde la cabeza hasta todos los ministros. Escuchábamos a la señora Palencia decir que ella no tiene experiencia y lo delega al señor Torres, al viceministro, el tema porque no tiene experiencia. Y esto irradia, presidente, por ese primer paso. Tenemos un presidente Noboa muy tímido, tibio y con temor. Tenemos un presidente incapaz, pero era obvio, pues, por favor, Nelson. Yo quisiera decirle otras cosas, que hay que correr siempre negativo. Si quieren se lo digo dando volantines, ¿no? Haciendo piruetas. Pero tenemos un presidente incapaz, pues totalmente impreparado. Claro. Un niño rico que quiso ser presidente. Y con muñecos de cartón mucha gente le dio el voto, y con su esposa guapita que salía dando concursos, consejos de belleza y todo eso, ¿no? En redes sociales. Entonces, ¿qué esperan? Pues por el amor de Dios. ¿Qué esperan? Ahí la culpa no es de Noboa, con todo el respeto. La culpa es de la gente que se va a convencer por las cosas más banales. En todo caso, mire, se cortó un poco la comunicación y no entendí bien su pregunta, pero algo entendí de que si se irradia de la cabeza, claro, por supuesto, claro, se irradia la inseguridad, la indiferencia, la falta de preparación. Yo recuerdo cuando tenían los cambios de guardia el lunes, que hasta eso cambiaron, ¿eh? Sí. Primero lo suspendieron, y luego pusieron los martes para contradecir a Correa, una ceremonia hermosísima. Créame que cuando tenía un mal día, yo veía a la gente apagada. Uno transmite, tiene lenguaje corporal. Por supuesto. Y yo también creo que hay cosas más allá de lo corporal, no hay influjo psíquico. Entonces, con mi influjo psíquico, la gente apagada. Cuando tenía un buen día, la gente es eufórica. Uno transmite, no solo con el lenguaje hablado, con el lenguaje corporal, con muchas otras actitudes, y yo también creo que con influjo psíquico, uno transmite esas cosas. Entonces, transmite ejemplos, o malos ejemplos. Hoy se quiere combatir la corrupción. Es que se olvidaron que el propio procurador del Estado, el abogado del Estado, dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo no era banco. Un ministro pillo como Martínez, que se ha prestado para todo, para que el país, porque prohibía la Constitución y la ley que sea, después de ser ministro, vaya a trabajar a uno de los acreedores del país. Dijo que no era banco, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo. Para proteger a una fiscal corrupta a la cual le regalaron el cargo, la principal universidad de este país, de Ecuador, dijo que no era plagio, sino impericia. Así es. Recuerda al propio Lazo, que denunció a 5 diputados asambleístas de Pachacuti que lo quisieron extorsionar para darle el voto. Luego retiró la denuncia y empezaron a votar con él, es decir, le bajaron el precio. Recuerde a Trujillo, tuvo un problema de que cobraban muy caro los votos. Recuerda a Trujillo, que se declaró emperador y lo aplaudió la prensa hegemónica. ¿Qué esperan del resto del país? Con esos terribles ejemplos. ¿Qué esperan? Tenemos una descomposición total, y por supuesto que el mal ejemplo viene desde la cabeza. Claro, y le decía que escuchábamos a la ministra decir que ella no tiene experiencia, y vemos una directora del Servicio de Compras Públicas. Y si no tiene experiencia, ¿para qué se acepta el cargo? Puede ser deshonesta. Así lo Porque dijo. Si no acepto un cargo para el cual no estoy preparado, lo dijo. Soy deshonesto. La señora Palencia lo dijo. Y que delegaba al señor Torres, ¿no? Que ella no tiene experiencia y que delegaba al señor Torres. Y pero vemos... Sinceramente, ese es otro de los problemas. Ese es otro problema, Nelson. Diga. No es solo Noboa, totalmente impreparado, improvisado. Total. Que ni tiene equipo. Porque por último, yo no sé algo, me armo un buen equipo. Por supuesto. Es un equipo, una desgracia. Es un equipo que da pena, empezando por esa pobre mujer, ¿cómo se llama? Palencia, sí, que no sabe dónde está parada. Pero además tiene a cargo el Ministerio del Interior, pues. El ministerio que controla la policía, que es responsable de la seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué esperan? Y ya hay irresponsabilidad. No venga con que no tengo experiencia. Entonces, ¿para qué aceptó el cargo? Total. Eso es no ser honesto. Eso es una forma de corrupción. Así es, y teníamos también al ministro de Salud diciendo que no sabe de compras públicas porque se salta y mandó a hacer el curso. Y tenemos a la directora del CERCOP, que es una señora muy respetada del tema del trabajo de maquillista, pero que no es su actividad. Y tenemos al director de inteligencia, que es un empresario productor de caucho. O sea, son cositas que definitivamente muestran el resultado de lo que hoy vivimos, el presidente, con el tema de la delincuencia, porque hay una improvisación demasiado evidente en este momento. Entonces, sí nos causa malestar a los ciudadanos porque amanecemos con estas noticias tan feas. ¿Hay algún tipo de salida? Porque alguien decía, presidente, que si en 5 días Fito no aparece, y podemos hablar un poco de Fito y las consecuencias en la cadena de custodia de Fito, debería renunciar Noboa. ¿Cree que esa es la salida, pedirle la renuncia a Noboa? No se soluciona nada si la gente vota por la siguiente novelería, por ejemplo, un topic, ¿no? Que sale como mercenario,
creer que saber disparar es saber de seguridad, es como creer que el soldador sabe cómo construir el edificio. O sea, entonces son unas tonterías con las que a la gente le encanta. Y verá que el sistema reproduce. Cuando ya le falla Noboa, como le falló Lasso, te generan uno nuevo. Ese era Noboa. Si le falla Noboa, te genera uno nuevo, Topic. Y como no podemos estar en el país porque nos persiguen, como tenemos toda la prensa en contra, llegamos al 48% y la gente sigue en manos y el país sigue en manos de esta gente, que son los mismos, con diferentes etiquetas, es la misma argolla, porque el sistema, las 200 familias que no dominan, que tienen los medios de comunicación, el poder económico, la relación con la embajada de Estados Unidos, tienen el firme propósito de impedir que regrese la Revolución Ciudadana, porque fuimos los únicos que estábamos cambiando el sistema. Claro. El sistema que no ha tenido 200 años en el subdesarrollo. Entonces no se trata de que renuncie Noboa, se trata de que la gente debe votar bien. Yo le insisto, no es culpa de Noboa. Sí, mintió. Pero ¿quién va a creer que va a elevar las pensiones básicas al salario mínimo? ¿Quién puede creer esa tontería? ¿No? Incluso hay un principio jurídico en Estados Unidos que cuando se dice una mentira muy grande, que nadie la puede creer, no es difamación, no es nada, ¿no? Y que usted fue engendrado por un marciano, puede ofender a alguien, pero no puede ser acusado porque es tan grosera la mentira que nadie la puede creer. En ese sentido, es tan grosera las mentiras que decía Noboa, que nadie las podía creer. Entonces, la culpa ya no es solo de Noboa, que es un mentiroso contumaz, ¿no? Miente a cada rato. En el debate yo mismo dije, qué bien que salió en el debate. Y resulta que todo era mentira. Claro. Pero rompe la confianza social, porque uno debe aceptar que lo que dice es verdad, pues un candidato presidencial. Resulta que todo era mentira. Ahora que el plan Fénix no existe, es mentira, ¿no? Pero se sabía que mentira y la gente votó por él. Ya no es culpa solo de Noboa, es culpa de los votantes, con todo respeto. Totalmente de acuerdo, pero en todo caso, yéndonos por ese tema, por ese lado, presidente, ¿y qué pasa en las próximas elecciones? Porque estamos a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasa si efectivamente ya se cansan de Noboa y aparecen ya, por ejemplo, Topic? Hemos visto que está tratando de anclarse un poco al discurso, se está haciendo oposición, le está haciendo contra, a pesar de que Topic dijo que voten por Noboa y dijo que iba a votar por Noboa. Hoy le dice que, bueno, está haciendo oposición. Pero ¿qué pasa si en las próximas elecciones la RC va a disputar? Va a disputar, eso anótenlo, va a disputar. Pero si en ese momento nuevamente sale alguna cosa, porque ya nos olvidamos del testigo protegido, y la gente sigue creyendo. Entonces, ¿cómo haría la RC o en este caso Rafael Correa o los líderes para tratar de, no sé, yo sé que es medio imposible, o no sé si imposible, porque termina la cosa por 200.000 votos o 100.000 votos, nada más? Usted se ha respondido a sus propias preguntas. Somos políticos, no milagreros, y si ya la gente aplaude la propia tragedia que hay, ¿qué le vamos a hacer? Acuérdense que el 2021, en plena pandemia, en 2020, en plena pandemia, todos los juicios parados, se inventaron el caso de soborno. Y como no había soborno, me acusaron de influjo psíquico horas antes de mi inscripción como candidato, lo cual me permitía regresar al país con inmunidad, y así hicieron presidente a Guillermo Lasso. Pero de todo modo iba a ganar Andrés Arauz. Recuerde que días antes de la segunda vuelta trajeron al fiscal de Colombia para decir que el Ejército de Liberación Nacional nos había financiado. ¿Ganaron ellos? ¿Dónde está esa mentira? Se olvidaron. Es evidente que fue mentira, pero la gente olvida. Esta vez íbamos a ganar una sola vuelta, asesinan a Villavicencio y nos culpan a la fiscal. A 7 de los 8 sicarios y dice que el que sobrevivió ya dio testimonio y que los autores intelectuales son conocidos políticos, induciendo a creer que éramos nosotros. Ahora con el caso Metástasis, como es bruta la fiscal, ella misma se incrimina y se demuestra, primero, que sabía que Villavicencio estaba amenazado de muerte y no hizo nada para evitar la muerte. Y segundo, sabía quiénes lo mataron y permitió que nos inculpen para evitar que ganemos las elecciones, como finalmente lo lograron. Entonces, si ya nuevamente se inventan nada, es gravísimo, claro, pero no pasa nada. Si han destrozado el Estado de Derecho y la gente no relaciona causa con efecto, qué bien, la Mujer Maravilla, la fiscal, qué pena la inseguridad, pero sí es parte pues, del esquema que tenía que garantizar seguridad. Cuando teníamos buena salud, porque teníamos buenos médicos, los médicos eran unas bestias porque no tenían que curarnos porque estábamos en buena salud. Ahora que estamos destrozando la salud por la ineptitud de los médicos, viene esta señora con aspirinas para administrar de forma selectiva y qué buena fiscal que tenemos. Estamos locos. ¿Qué nos han dado en eso? Escopolamina. Han bombardeado con escopolamina el país. Hemos perdido la lógica. Hemos perdido la inteligencia pública, la inteligencia social. Entonces, ¿qué vendrán? Ya será, ¿qué sacarán la próxima vez que vayamos a ganar? Pero ya es cuestión de la gente si les creo o no. Nosotros no podemos hacer milagros. Ese es el gran punto y es lo que siempre he mencionado nosotros acá en el noticiero, porque se olvidaron del testigo protegido. Decía, ya vamos a tener algún resultado en el 2025 o alguna cosa del testigo protegido y del tema de Colombia. Que lo dijo la propia fiscal, claro, sacaron hasta un comunicado. La propia fiscal, cuando sabía quién era el culpable
de la muerte de Villavicencio. ¿Sabe qué es lo raro, presidente? Y siguen aplaudiéndola. Así es. Lo raro va en que, por ejemplo, cuando la Fiscalía escucha algo y cree que no es lo correcto, por ejemplo, a usted lo ha criticado la fiscal y le ha colocado estos carteles de noticias falsas, comuníquese por medios oficiales. Pero cuando pasó lo de Villavicencio y todos salieron a decir que era responsabilidad de Revolución Ciudadana, Fiscalía nunca salió a decir que eso era falso, aún conociendo, porque ya tenían el chat de Norero, de que Colompico aparentemente estaba detrás de eso, o los Lobos. Ni Fiscalía ni la prensa es el mundo claro, también. Nelson. O sea, para hacer los bulos, para poner la mentira, todos los titulares, toda la autoridad del Estado. Cuando se les derrumba la mentira, nadie saca nada. Y nos quedamos con la mentira. Pero también, insisto, ya no es maldad solo de esta gente, que no podemos esperar más. Que la Amazonas es Fidelega, ¿por qué espera? Primicia de Fidelega, porque se meten en los medios de comunicación digitales, tradicionales, para controlarlo. ¿Qué espera? ¿No? Ya no es culpa de ellos nada, solamente. Culpa de nosotros. Porque que me engañen una vez, bueno, que me engañen 2 veces, que me engañen 200 veces, ya no es maldad el que me está engañando, ya es ingenuidad mía. Claro. Y hablemos de responsabilidades, porque usted decía un tema importante sobre las consecuencias. Con la fuga de Fito, ¿cree usted, presidente, que debería haber alguna consecuencia dentro del círculo de mando del presidente Noboa, es decir, la ministra Palencia, el señor del SNAI, el señor secretario de Defensa todavía no emite un comentario? ¿Cree usted que debería haber algún tipo de consecuencia porque se les va Fito de las narices? Pero por supuesto, pero hemos perdido hasta la moral pública, la responsabilidad política que hemos de tener todos. O sea, la señora Palencia no es culpable, ella no se ayudó a escapar a Fito, pero si es la responsable, pues, total, si está a cargo de esa área. Entonces tiene que presentar por lo menos su renuncia por delicadeza y verá si el presidente la acepta o no, no pasa nada. Pero no es lo único. Mire cómo renunció la presidenta de la Universidad de Harvard, acusada de plagio. Sí, cierto. A Salazar no la acusaron, le demostraron el plagio y se agarró de uñas y dientes, como le tiene los trapos sucios a todo el mundo, se emperta en la Universidad Central, dijo que era impericia, la prensa corrupta como es un títere para perseguirnos, la respaldó en todo y sigue ahí. Hemos perdido la moral pública y la gente no relaciona causa con efecto. Está bien, porque yo soy anticorrista que tenga esta sinvergüenza ahí para que persiga correr, pero qué mal que haya corrupción en todos lados. Es lo mismo. Claro. Está transmitiendo el mal ejemplo, se está irrigando esa corrupción, esa degradación moral por todos los rincones de la patria y no la entendemos. Y ahora, como una cosa orquestada, aparecen nuevas preguntas en la consulta popular. Me gustaría su criterio acerca de esto. Si sabemos que no va a resolver absolutamente nada, sabemos que era una propuesta de campaña del señor Noboa, pero primero las preguntas completamente desubicadas en las primeras 11, con la 11ª que era la de los casinos, y ahora con otras preguntas que hablan de extradición, que hablan también, se me va un poco el asunto, el trabajo por horas y algunas otras. ¿Qué piensa, presidente? Yo sí tengo indignación, coraje. Estamos jugando con la sangre y las lágrimas de nuestra gente. Eso fue una propuesta de campaña. Sí. Pero puede decir, miren, creo que es inoportuno. Pues no solo eso, presenta 11 preguntas, 10 son inoficiosas. Lo puede hacer la Asamblea, ya presentamos el proyecto de ley para ahorrarle 60 millones al pueblo ecuatoriano y pasarlo por medio de la Asamblea. Se ahorra tiempo y se ahorra plata. Así porque además muchas de las preguntas decía, y luego de aprobada se enviará el proyecto de ley a la Asamblea. No se engañe nadie, es solo la campaña anticipada de Noboa, de una gran irresponsabilidad. Y la 11ª es una pregunta impresentable, que además demuestra que no entienden nada de seguridad. Lo que más atrae al crimen organizado es el lavado de dinero. ¿Para qué les sirve ganar plata si no tienen cómo utilizarlo? Hay que legalizar esa plata, eso se llama el lavado, el blanqueo del dinero. La mejor forma de blanquear dinero es en los casinos y los juegos de azar. Peor aún en un país dolarizado. Y eso es lo que quieren aprobar de nuevo. Entonces, como se les derrumba esa primera consulta, no tienen la esencia de decir, bueno, quedemos ahí, luchemos todos para solucionar los problemas, sino que ¿quién tiene más preguntas? Vamos, la ronda infantil. ¿Te parece que están organizando la kermés del barrio? Así es. La próxima fiesta en el Yacht Club. Si eran tan importantes las 9 preguntas, ¿por qué no las presentó desde el inicio? Es evidente que están improvisando. Y esa improvisación, te insisto, le cuesta 60 millones de dólares al pueblo ecuatoriano, pero sobre todo nos está costando lágrimas y sangre, porque el país se despedaza. Y no hacen nada, y eso es lo que nos tiene bastante asustados y preocupados, porque terminamos pagando los platos rotos, presidente. Estoy indignado con la consulta porque se demuestra improvisación, que no tienen conciencia de la realidad, que no tienen sentido de misión, que no tienen pasión por la patria, que no tienen sentido de urgencia. Nos fallan esta pregunta, presentemos las otras. Si era tan importante, ¿por qué no la presentaron desde el inicio? Si era parte de un plan, ¿cómo no las tenían presentes? Es la improvisación.
Estos niños ricos están jugando a la kermés del barrio, a la próxima fiesta del Yacht Club. No entienden que están dirigiendo un país que se desangra. Presidente, sentido de urgencia, creo que ese es el tema, esa es la clave. No hay sentido de urgencia. Salió el director del SNAI en una rueda de prensa luego de la fuga de Fito, con ropa particular, porque con todo su derecho debe haber estado descansando ese pana, pero no hay sentido de urgencia. Y ese día el presidente no habló desde su experiencia como expresidente, con 10 años en el poder y con un gobierno que dejó, creo que de 3 a 5 crímenes por cada 100.000, usted me va a corregir. 5.8. 5.8 en la región, que hasta Bukele se sorprendió en aquella época. Hoy se asusta porque somos de los peores en América. Desde su experiencia, que no haya salido Noboa a hablar ese día, ¿qué nos dice? Que está impreparado, que no tiene contacto con la realidad. Mire, usted dijo que no hay sentido de urgencia. No hay sentido. El gran Eloy Alfaro decía, en la demora está el peligro. Y lo arrastraron y lo quemaron. Porque en la ceguera latinoamericana, el tuerto no es rey, es loco. El que quiera apurar las cosas, autoritario, intolerante, y ya no se dan cuenta que llevamos 200 años en su desarrollo. Y en honor a la verdad tengo que decir que la falta de sentido de urgencia es una característica de la cultura latinoamericana. Porque no tenemos sentido de urgencia. Es lo mismo solucionar cosas en 3 meses, 3 años, 30 años, 300 años. Y no es lo mismo. Se pierden vidas, generaciones enteras, en este caso, para el desarrollo. Que Noboa no haya liderado esta crisis. Claro. Que nos haga un decreto de excepción sin estrategia, sin medidas concretas, demuestra que no sabe dónde está parado, que no tiene sentido en la historia. Pero le insisto, no es culpa del muchacho. Yo jamás esperé nada más. Claro. De Lazo esperaba mucho más, por ejemplo. Lo que ganó Lazo me preocupé, dije, la derecha va a durar 40 años en el poder, porque esto han sido exitosos en el sector privado. Me sorprendió lo inepto que era. Noboa no me ha sorprendido. Esperaba estos resultados. No tan rápido, tal vez. No tan grave, pero los esperaba. Claro, porque tampoco se le puede dar esos 100 días que generalmente se otorga, porque el señor ya básicamente este año tiene que salir a elecciones. Pero Nelson, querido, la culpa no es de Noboa. ¿Acaso demostró algo más? ¿Acaso en el debate de la segunda vuelta demostró que sabía algo? Demostró su ineptitud. Incluso se hizo todo un discurso sobre el cojudismo en política para tratar de justificarlo. Totalmente. Dijeron que Luis había tenido el micrófono en los lentes, ¿ya? Entonces, ya no es culpa de este muchacho. ¿Cómo se puede votar por algo así? Por muñecos de cartón. Ya basta. Elevemos un poquito el nivel de De hecho, estamos teniendo un déjà vu. Porque hablábamos de los zapatos rojos y decíamos que ojalá la gente no se equivoque con los zapatos rojos, y se equivocaron con el muñeco de cartón. Pero entonces la próxima elección va a haber, no sé, una muñeca como ya están sacando. No. O sale Topi Pepudito con una metralleta y va a resolver el problema. Y así vivimos engañados de tumbo en tumbo. Y son 200 años para su desarrollo. Mire, yo soy experto en desarrollo. Dale. Estoy escribiendo mi libro sobre, pero una de mis especialidades del PhD es desarrollo económico. Para mí la razón de ser de la economía es el desarrollo económico. Todo el resto es cuento, ¿no? Y no lo hemos logrado. La gran mayoría de la humanidad vive sin desarrollo económico. Ecuador es un caso de estudio. Creo que se lo dije, pero yo no he visto destrucción tan profunda y rápida de un país en época de paz. Y demuestra que puede ser un buen gobierno o mal gobierno. Porque se han pasado 7 años tratando de legitimar lo que nosotros hicimos. Y jóvenes, es el mejor ejemplo de lo bien que lo hicimos y lo mediocres que son. Claro. Porque 7 años han tratado de decir, no te corras, fue Sortudo el que tuvo altos precios del petróleo, que tuvimos Power que pactó con las mafias, que ya son endeudados al país. Esa mentira se la han derrumbado, pero ni la vamos a contestar. Lo real es que se transformó el país del 2007 al 2017 y que ahora está destrozado. Y eso le demuestra la diferencia entre un buen gobierno y un mal gobierno. Multipliquen eso por 200 años y entenderán la diferencia entre el desarrollo económico y el subdesarrollo. Porque cuando nos independizamos, México era más rico que Estados Unidos. ¿Ya? Eso, ¿no? No. Empezamos nuestra vida republicana casi al mismo tiempo. Estados Unidos unas décadas antes, 1776. Pero en la colonia México era más rico que Estados Unidos. En 1848 y Estados Unidos llegaba a Ciudad de México y derrotaba aplastantemente a México en la guerra mexicana-estadounidense, ¿no? Y de ahí Estados Unidos se fue al desarrollo y nosotros quedamos al subdesarrollo. Entonces ese es el enigma del desarrollo. Porque al norte del Río Grande se desarrollaron y al sur no. Y una de las respuestas, la diferencia en gobierno. Ecuador es un caso de estudio. En 7 años hemos visto la diferencia, pero catastrófica, dramática, entre un buen gobierno y un mal gobierno. Multiplique eso por 200 años y entenderá la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo. Pero es que la pregunta para nosotros que estamos acá es ¿por qué no se hace? Porque en criollo, ¿no? La gente que estamos de a pie, que salimos al mercado, bueno, elecciones, vamos a elegir un nuevo presidente. Ok, ganó Noboa. Hay gente que de muy buen corazón dijo, bueno, ya ganó.
Ojalá que sea el cambio. No lo ha demostrado. ¿Por qué es tan difícil, presidente, hacerlo? Aunque en su momento lo dijo el señor Ordóñez, confesando de que no quisieron hacer tanto porque no querían ser criticados o denunciados. Por eso no hicieron, por eso no se metieron. Sembraron, están cosechando lo que sembraron. La denunciología. Ha habido tanta persecución. No, claro. Mire, el caso de reconstrucción de Manaví. Ahí está, es por sí. una opinión. Las obras. Porque la fiscal no está de acuerdo con que se haya hecho el Parque de Las Vegas. Y tienen tanta mala fe que omiten el título de la ley, que es para reconstrucción y reactivación económica. Claro. Quitan reactivación económica y dicen, el parque no fue reconstrucción, la puerta artesanal no fue reconstrucción, pues sí es reactivación económica. Así es. Que es mayor reactivación que la inversión pública. No solo eso, usted tiene que intervenir inmediatamente. ¿Cómo interviene si no tiene estudios? Se derrumbó el hospital. Bueno, reconstruyámoslo, pero tiene que hacer los estudios. Por eso pasa un año y medio, y mientras tanto, ¿qué? No hay empleo, la gente se muere de hambre. Entonces tiene que actuar con los proyectos ya preparados. Y eso eran, por ejemplo, los puertos artesanales. Que ya estaban listos. Teníamos un plan de puertos artesanales para todo el perfil costanero y dimos prioridad a Esmeraldas y Manaví para reactivar la economía. Preso porque no me gustan las obras que hiciste. Están cosechando lo que sembraron. Ha habido tanta persecución. En el caso de Soborno a mí me acusan de haber hecho decretos. O sea, gobernar es delito. Que ya nadie se atreve a tomar decisiones. Por eso no lo hacen. Ya es difícil que alguien honesto acepte un puesto público porque va a ser perseguido. Y si no eres corrupto no tienes ni plata para defender. Pero si acepta el puesto público, mientras menos decisiones tomes mejor, porque si no te van a perseguir y meter preso por cualquier cosa. Se cosechan lo que sembraron. Ahí está el ejemplo del señor Borrero, el vicepresidente que no hizo nada y que se va tranquilito diciendo que no lo pueden acusar, pero creo que no hay nada peor que no hacer nada. Presidente, solamente para tener en claro esto. Y nuevamente deshonestidad intelectual. Totalmente, y corrupción también. Vas a calentar deshonestidad intelectual, una forma de corrupción, porque quiere decir que vas a calentar un puesto y no querer cambiar las cosas. Solamente para dejar en claro a la gente que nos está viendo. La fe pública. Presidente, solamente para dejarlo en claro, a ustedes los están siguiendo un proceso en el caso de la reconstrucción de Manaví por hacer obras. A ver, que tengan clarísimo. Por hacer obras. Sobreprecio, no es soborno. Es porque no están de acuerdo con las obras que hicimos. Pero las hicieron, o sea, una cosa así, ¿no? El asunto es tan inconsistente y esta mujer nos amenazó. Si me aprueban el juicio político, verán que tienen cuántos presos van a tener. Y voy a perseguir a Jorge Glass y lo vamos a meter preso de nuevo. Y a Paula Pavón nos mandó el mensaje. Entonces, de todos modos se aprueba el juicio político y hay que reconocer que está cumpliendo con sus palabras, está sinvergüenza. Entonces, el caso de reconstrucción lleva 4 años. ¿Para qué pide que se presente en Quito Jorge Glass si no lo interrogó cuando estaba preso 3 años? O sea, todo es maldad. Claro. Todo era para humillarlo, para esposarlo, meterlo preso. Pero en todo caso, es tan inconsistente que ella reconoce, que además es brutísima por la fiscal, ella reconoce que es un comité que aprobaba las obras. En ese comité encabezaba el vicepresidente, pero estaba prefecto de Manaví, Mariano Zambrano Social Cristiano, Agustín Casanova, aliado de Lazo. Estaban representantes de la Cámara de Producción de Manaví. Solo involucra a Jorge y a 2 funcionarios más correístas. O sea, más claro no puede estar la persecución. Y hay gente que aplaude estas barbaridades, que ya debería ser grave. Una injusticia para un ser humano debe ser una injusticia para toda la humanidad. Pero hay gente mala, que dice, si es contra Correa, si es contra Glass, que se hundan. No, me cae mal. Entonces también son tontos, porque no entienden que lo que están sufriendo en inseguridad está relacionado con esto. La descomposición de la moral pública, la descomposición del sistema judicial, que lo han utilizado para perseguir enemigos políticos y no para garantizar la seguridad del pueblo ecuatoriano. La historia se repite, ¿no? Pasó con Moreno, sigue con Lazo y continúa con el señor Noboa tan rápido porque apenas creo que tiene 7 semanas el señor como presidente y la historia se repite. ¿Sabe cuál es lo que me llama la atención? Pero cuidado, que hay que diferenciar entre fiscalía, sistema judicial del Ejecutivo. Noboa no ha mostrado descaradamente como Moreno y Lazo la persecución. Lazo fue decir en las Naciones Unidas que yo había dado territorios para el narcotráfico. Claro. O sea, los militares son unos imbéciles, la policía son unos imbéciles porque podemos tener territorio otorgado al narcotráfico y nadie se da cuenta. Pero eso fue decir pues, a las Naciones Unidas. Claro. Moreno ni qué decir, pues no, ese pobre hombre es un psicópata. Noboa no ha caído en eso. Su ministra sí. Que Glass está ahí por corrupto. ¿Ha revisado el caso ella que es abogada? Claro. ¿Ha revisado los casos? ¿Entiende esta señora que ya Odebrecht, el caso de Odebrecht, que fue otra barbaridad? Todo menos Odebrecht, ¿se imagina? Ya fue declarado nulo en Brasil por manipulación de pruebas, por utilizarlo para persecución política. Solo un trámite que se declare nulo en Ecuador. Dicho sea de paso, la fiscal lo tiene desde agosto. Desde agosto tiene esa decisión de la justicia brasileña y la ha tenido escondida para perseguir a Jorge Glass. Esta mujer que es hasta abogada, Palencia, no debe hablar tontería.
de Noboa no ha venido, no, Claro. sería injusto si lo digo. Pero su ministra sí ha dicho alguna barbaridad. Presidente, esta relación que hubo entre el acuerdo para poder designar autoridades y gobernar el tema de la Asamblea, ¿continúa, sigue o ya hay algún tipo de distanciamiento? Y esto quiero atarlo a la propuesta de la RC y que ya escuché otros grupos de pedirle a Noboa que se olvide de la consulta para viabilizar el tema de las leyes a través de la Asamblea y si han tenido algún acercamiento. Le pregunto por todo lo que ha pasado y porque en algún momento también Noboa ya ha dicho que Romo era correísta, ¿no? Tratando de enlodar el tema con ustedes. Bueno, era cierto, fue correísta, claro, después sí. la mayor envenenada, es una mujer perversa, terrible, ¿no? Y yo no sé por qué ofendió a los Pokémon de la manera en que lo hizo, Noboa, no entiendo. En todo caso, mire, entendamos que un acuerdo político, público, transparente, no es un cheque en blanco, ni siquiera con un coidiario nuestro, Así es. pero con Noboa, que es la antítesis ideológica nuestra. Y no nos sorprende a nadie el fracaso, ¿no? Pero había que arrimar el hombro por el país. Y fue un acuerdo público, claro, para cosas puntuales. Primero estructurar la Asamblea y luego aprobar leyes que necesita el gobierno para, supuestamente, de acuerdo con él, salir de la crisis, siempre y cuando no pasen líneas rojas. Por ejemplo, la ley económica urgente incluía a todos los grupos, incluso el grupo Noboa, pero no hay más redundancia, que es el mayor deudor del SRI. Impedimos eso y la aprobamos sin eso. La ley energética, también estamos cortando algunas cosas que pueden facilitar privatización, incremento de tarifas, contratos onerosos para el Estado, etc. Entonces, con ese condicionamiento estamos dispuestos a unir el hombro. El país está destrozado. Me pregunta a mí, la ley económica no sirve para nada, es una colcha de retazo. Eso no hubiera pasado ni el primer filtro de mi gobierno por la falta de calidad. La ley energética no va a resolver absolutamente nada. Es un problema de inversión, ahí están las cosas. Santo dijo que no quiso invertir en el parque termoeléctrico porque no está de acuerdo que el sector público tenga parque termoeléctrico. Y dejó que se despedace y hoy tenemos los apagones. La cuestión es inversión, no es cuestión de leyes. Pero si quieren leyes, se las damos. Claro. Que no hagan daño al pueblo ecuatoriano para que no tengan pretexto. Entonces, en ese sentido va nuestra cooperación. En todo caso, deben tener claro una cosa. La gente no relaciona causa con efecto. Cambiaron la ley. A nosotros nos han robado la alianza al país. Hicieron una consulta para impedirme retroactivamente ser candidato, como impidieron la reelección presidencial, pero como podía presentarme 2 veces porque la ley es riem para el futuro, la pregunta 2 de la consulta del 2018 corría del 2008, 10 años antes, eso nunca se ha visto. Me condenaron por influjo psíquico y me quitaron derechos políticos el 2021 antes de inscribirme como candidato. Y así vaya sumando, y entre otras cosas, cambiaron el método de asignación de escaños para la Asamblea. Del método de Hond, que hay en toda América Latina, al método de Western, para ponérselo fácil. El método de Hond, si tiene 2 curules, para ganar las 2, requiere sacar el doble del que le sigue. Con el método Western requiere el triple. Se atomiza la Asamblea y nadie puede tener mayoría. Primero pierde gobernabilidad y calidad la Asamblea, no les importó. Pero lo otro, ¿cuál es la consecuencia? Si nadie tiene mayoría, hay que llegar a acuerdos. Pero entonces los pactos y también no les gusta eso. Pónganse de acuerdo, pues exijan que volvamos al método de Hond y le ganamos las elecciones y tenemos mayoría por nosotros solos. Así es. Presidente, yo sé que esto de acá tal vez se lo han preguntado en otros lados, pero me gustaría, tomando en consideración lo que hoy se vive en el país, lo que se vive con el tema de los secuestros, los asesinatos, la inseguridad, se me estaba escapando un tema. Noboa, cuando dio el discurso, que además fue de los más cortos, 7 minutos, no sé si eso está bien o mal, bueno, criticable o no, 7 minutos me pareció medio raro. Dijo que para combatir la delincuencia lo más importante es generar empleo. La reactivación económica, y yo estuve de acuerdo, y lo aplaudimos, y qué chévere, qué bien. Pero usted, desde su experiencia, presidente, ¿ha reactivado la economía el presidente en esto? ¿Puede hacerlo en tan poco tiempo? ¿Ha dado los primeros pasos o no ve o no avisora una reactivación económica? Primero una aclaración. No es correcto lo que está diciendo usted ni lo que dijo Noboa. Hay 2 clases, por lo menos, de crimen. Crimen común, que tiene que ver con la economía. Si usted genera empleo, da servicios de salud, educación, disminuye esa delincuencia común. El arranchador, el asaltador, incluso el padre de familia que por no darle comer a los hijos roba una casa, etc. Eso disminuye la delincuencia común. La delincuencia organizada no está relacionada con las condiciones económicas. La delincuencia organizada en países pobres, en países de renta media como el nuestro, en países ricos como Estados Unidos, Bélgica, Holanda, etc. Eso tiene otra lógica, la codicia, la ambición, la maldad humana y otras estrategias para combatir. No es reactivación económica, no es darle más pistolas a la policía, más chalecos, sino inteligencia,
y han destrozado los servicios de inteligencia. Tecnología. ¿Cómo pueden tener hasta tanques de guerra por los grupos? Estoy exagerando para ilustrar, pero ¿cómo pueden tener hasta armamento pesado las mafias? ¿Cómo puede pasar eso? No hay cómo detectarlo. ¿Cómo se puede exportar las drogas en containers? No hay escáner. Se necesita tecnología y se necesita coordinación internacional. Por ejemplo, la droga viene, que tiene que ver mucho con el crimen organizado, esas pandillas se financian con la droga, viene de Colombia. Se ha desplazado la producción de la costa colombiana al Putumayo. Más difícil de sacar la droga, todo el mundo sabe por dónde pasa y no se hace nada pues para contenerlo. Antes había las comisiones binacionales de frontera, Comifron, que las coordinaba el Ministerio de Seguridad. Todo lo destruyó Moreno con el aplauso de la prensa. Hoy lloramos lágrimas de sangre. Sobre reactivación económica, nadie le pide a Noboa que en 5 o 6 semanas acabe con la violencia. Pero tampoco que nos vea la cara idiota y diga, con el caso Metástasis, que su plan Fénix es un éxito, que es una gran mentira. Es tan estúpido como exigirle que solucione todo en 6 semanas. Nadie le puede decir que en 6 semanas solucione la tragedia ocasionada por Lazo en cuestiones económicas, los atrasos, las deudas, etcétera. Pero que aunque se hagan algo, y yo no veo absolutamente nada. No veo absolutamente nada en cuanto a reactivación económica, y ese es uno de los motivos por los que le decía, no recuerdo si esta entrevista está detenido la anterior, y le decía un 2024 muy fabuloso, pero y que hay que mantener el optimismo, pero yo creo que va a ser un año tremendamente duro. Claro, no, y con todo lo que vamos observando al paso es extremadamente difícil. Yo quisiera, porque la gente lo que más pregunta acá, y quiero robarle un poco de sus minutos para pero leer. Eso, pero usted es más famoso que la Coca-Cola. Mira, ¿cuándo tiene entrevista con Nelson? Hey, ¿cuándo con Nelson? ¿Y qué Nelson? Lo que pasa es que tenemos un público bastante entusiasta y usted ni se imagina los mensajes que ya tengo acá, que quiero transmitirlo, y si no lo hago, usted ya sabe que la gente... Por ahí también debe haber insultadas con P. Sí, totalmente. Los odiadores, qué chistoso, ¿no? Y corre, ¿para qué sigue el programa? Sí. Como en redes. Y sí, que no duerme, no trabaja, te pasa piteando, ¿y para qué me sigue? Y uno siente pena por eso sufrido. Eso es normal, a nosotros también nos insultan todos los días, pero yo siempre he creído que no hay que pararles mucha bola, sino más bien saludar y darle chance a la gente que lo quiere, porque en este país a veces nos fijamos mucho y tratando de un poco sortear lo que se vive con estas cosas negativas, y nos olvidamos a veces de la gente que nos quiere, y a usted lo quiere muchísima gente. Eso es lo que me da fuerza para seguir adelante, pero no te engañes, ¿no? Sí. Yo siempre pongo el ejemplo, esto es como una gran comida, la gente que nos quiere, ¿no? Uno disfruta, pero la sal, se te pasó la sal, te dañó toda la comida. Entonces, siempre pueden querer, abrazar. Viene un malcriado que te insulta, te hace una mala señal delante de tu esposa, como alguna vez ocurrió, y es desagradable, muy desagradable. No, normal, pero yo siempre he dicho que siempre se van a anteponer las cosas buenas. Usted fue un claro ejemplo de eso. Usted tenía, presidente, las sabatinas y se tenía encontrones con la prensa. Y siempre se lo criticaban por eso, ¿no? Ay, Rafael Correa. Pero en cambio, no se podía tapar el sol con un dedo del cambio social que estaba existiendo y de cómo, particularmente familiares, se operaban y se hacían atender en clínicas privadas pagadas por el Estado con un trato decente, con un trato agradable. Pero volvamos, Nelson, pero es que volvamos a lo de la prensa, porque es la tanta manipulación. Ya. Es que en mi época los periodistas eran amenazados de muerte. Tenían que andar con cascos, con chaleco antibalas. Para nada. Tenían que salir del país. Para nada. Ahora es que hay amenaza a la prensa, pero Total. como yo le contestaba la mentira de la prensa, que era mi deber, porque la verdad es un derecho humano, y es una cosa por la que voy a luchar, y si algún día nos parece el pueblo ecuatoriano y podemos retomar el poder en Ecuador, haríamos esa reforma constitucional, la verdad como principio constitucional, que es demasiado importante, no han robado la verdad, que es el cimiento de la civilización, de la propia sociedad. Como les aclaraba la verdad, se ponían enojadísimos. Y eso eran los atentados contra la libertad de prensa, porque les decía iluminadito, les decía falta de profesionalismo. Ay, a los periodistas no se los puede tocar. Claro. O sea, no sé quién escribió eso. Yo le pregunté cuando a un periodista... al presidente, o sea, cuando criticaba a la prensa, estaba contra la libertad de prensa. Entonces, si criticaban al presidente, están contra la democracia, por la misma lógica. No, y no solamente eso, si yo una vez conversando con un periodista le decía, hermano, a ti de pronto Rafael Correa te decía algo, pero te lo decía en la cara, porque te lo decía en sabatina, pero te lo estaba diciendo el man. Acá no sabemos quién te está amenazando y han tenido que huir porque el presidente de turno te decía buena cara y por atrás te estaba investigando y te estaba amenazando de muerte. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Un presidente que te diga las cosas en la cara o un presidente que te sonría y por atrás te apuñale? Pregúntele a cuál de estos periodistas y de estas placas con antenas se le llamó alguna vez para impedir que saquen una noticia. Jamás hubo censura previa. Pero es responsable ulterior.
Así es un principio en todas partes del mundo. Ellos no querían tener responsabilidad. Querían mentir y que yo los aplauda por miedo. Y no les teníamos miedo. Claro, y se ve todavía ahora cómo se trata de maquillar y tapar el tema de Noboa. Usted revisa, bueno, acá en mi casa, por una costumbre fea que tiene mi suegro, sintoniza TC, y usted ve un país de maravillas. No hay una sola noticia. Amanecíamos con el policía secuestrado, amenazado y asesinado, y acá no decían absolutamente nada, presidente. Así nos manipulan, Nelson, pero ya te digo, la primera mentira, bueno, qué malos que son. La segunda, qué malos que son. Ya son 200, que soy. Claro. Que sigo creyendo. Por si acaso, Pito no se ha fugado. No lo encuentran. Que dice, no aparece Pito. Dice, se fugó Pito. Puta, qué sinvergüenza, ¿no? Y Ordóñez dando consejos, presidente. Ordóñez dando consejos después de que salió. No, sinvergüenza. Entonces, ay, usted sí cree los chanoreros. No, ellos lo creen. Claro. Pero si son verdades para uno, deben ser verdades para todos. Diego Ordóñez está hasta el cuello y no le pasa absolutamente nada. Presidente, voy a tomarme un poquito de su tiempo. Señor Julio dice que es la 1 de la mañana, pero quiere ver la entrevista y por eso se ha quedado. Saludos. ¿Dónde de la mañana? En Australia. En Australia, dice acá 1 de la mañana. Tengo que trabajar. Okay. Tengo que trabajar a las 6 y dedico un tiempito para escuchar la entrevista. Un inmenso abrazo, Julio. Muchas gracias. Adriano dice un saludo para usted, presidente. Adriano Limongi. Por acá Patricia Alvarado, Mashi, te extrañamos, las buenas noticias que había de su gobierno y su sentido del humor. Usted tiene sentido del humor y eso es chévere, presidente, la pena que es jodido. Yo soy recontrario. No, pero el sentido de aguantar un chance las bromas, o no aguanta broma usted. No, yo tengo buen humor. Tengo carácter fuerte, pero eso no significa mal humor. Claro. Muy buen humor. Barandrons, un saludo para mi Mashi querido. El Ecuador está cayendo en mucha mediocridad, dice. Es que lo que pasa es que tienen miedo. Ya lo ha dicho el ministro Ordóñez, el exministro. Yo le digo, me sé muy buenos chistes, pero soy muy malo para contar. ¿Sí sabes el chiste de la visita de Xi Jinping, no? Del presidente chino, cuando vino. No, que vienen sus dos Boeing 747. Yo lo voy a ver al aeropuerto de Tababela. Wilson se llamaba mi conductor. Tremenda lluvia, me da como 1 metro de la vereda, un charco de agua, tenía una vaina, Wilson, me arremango los pantalones, cruzo el charquito, voy con la alfombra roja, se abre la puerta, la escalinata, empieza a bajar Xi Jinping y de repente el edecán que estaba al lado mío me dice, ve los pantalones arremangados, y dice, presidente, bájese los pantalones, tanto le debo a los chinos. Que hasta los pantalones se nos llevan. Es reciclado, pero es muy bueno. Bueno. Patrick Troya, también le envío un saludo a Patrick Troya. Alan, saludos Mashi, lo necesitamos de urgencia desde Nueva York, los saludamos. Omar Noboa, saludos presidente Pillolín, dice acá, un saludo. Daniel Cruz, saludos presidente, ¿es tiempo de pensar en alianzas para las próximas elecciones o corren solos? Ese es otro error que se comete, ¿no? Que Revolución Ciudadana no hace alianza. Somos una gran alianza. Claro. Yo tengo en Revolución Ciudadana gente de centro derecha hasta extrema izquierda. Ya somos una gran alianza. Entonces ya es muy difícil extenderse un poco más allá. A no ser que ya claudiquemos en cosas que no se deben claudicar. Pero, por ejemplo, ¿tienen claro el tema del 2025, presidente, con Luisa o hay algún espacio para alguien extra? ¿Sabe qué? Aprovecho para preguntarle sobre Rabascal, porque mucho se hablaba de Rabascal. Y ya lo escuché a Carlos decir que definitivamente no va por la RC, sea de presidente o de vicepresidente. No me he dicho nada, pero ya lo daba por hecho, porque en el 2021 cuando perdimos, creo que a los 3 días salió como candidato del Centro Democrático Jimmy Jairal. Acuérdense que no dirigía Jimmy Jairal, sino, ya no me acuerdo el apellido de este señor que se portó muy mal. Y ahora que perdimos nuevamente la segunda vuelta, al día siguiente se proclamó candidato. Pero nosotros no estamos para proyectos personalistas, que le vaya bonito nomás, ¿no? Mira, sobre el 2025 creo que es prematuro hablar, por supuesto hay muchos cuadros, por supuesto en esos cuadros es Luisa González, pero hay que ver cómo van las cosas, ¿no? Nosotros somos el pueblo, dice acá Omar Noboa, gracias. Lourdes Flores, saludos presidente. Olga Montiel, saludo a nuestro Mashi, también lo extrañamos. Freddy Suárez es ya dice, ya estamos viviendo un narcoestado. ¿Cómo salimos de esto? Esto es jodido. ¿O se puede, presidente? Yo no quiero utilizar el término correcto, porque se me salen las lágrimas. Claro. No quiero utilizar el término de estado fallido, pero reunimos todas las características. ¿Verdad? Y se me salen las lágrimas cuando veo lo que han hecho con mi patria. Y es duro porque este presidente recién tiene 6 semanas, o sea,
Eso no es culpa de Noboa. Claro. La responsabilidad de Noboa es aceptar meterse a una aventura como niño rico para la cual no está preparado. Así es. De hecho, ahí vemos las consecuencias. De hecho, la mamá, en forma de broma, yo siempre lo he dicho, tiene que haberle pedido que ya escriba su carta de renuncia, porque la mamá dijo, yo no sabía que iba a ganar tan rápido. Mira, te insisto, nadie le puede exigir a un gobierno que en 6 semanas arregle todo. Totalmente. Pero, por ejemplo, en esta crisis se debió ver la dimensión de estadista de Noboa. Y lo que se ve es que no está en absoluto preparado para el cargo. Así es, mucho temor también. Bélgica, Garcés, Meridiano, no tenemos presidente, dice acá. Lucy Peralta, ojalá que la gente por odio no vuelva a cometer el mismo error. Eso es impredecible, usted lo decía, presidente. Lucy es una amiga, no sé si es mi amiga, un abrazo. Lucy Peralta. No sé, dice acá, aprenda con Argelia, dice, un saludo. Bueno, León A. Guzmán, saludos desde Nueva York, gran apoyo para usted, siempre Rafael Correa, Jorge Glass, hasta la victoria siempre. Mónica, Rafael Correa, fuiste un presidente de primera, dice acá Mónica, saludos desde Nueva York, no lo olviden. Miren, eso es otra cosa, ¿no? O sea, mira, la humildad no significa negar lo que uno es o lo que uno logra. Claro. Es decir, todo viene de Dios, gratuito lo di, gratuito recibí, gratuito tengo que dar. Pero fuimos un extraordinario gobierno. Ahí están todos los indicadores. Sí. Los indicadores no lo quieren ver. Del PNUD, que nos puso desarrollo humano medio, desarrollo humano alto, que ni yo estoy de acuerdo con eso. Ya. Pero de acuerdo a su clasificación, subimos. El Banco Mundial de un país de renta baja, renta media. El foro de Davos, el foro de competitividad, el índice de competitividad mundial, nos puso como el segundo país en infraestructura. Solo nos ganaba Panamá por el canal de Panamá. En carreteras solamente, particularmente en carreteras, solo nos ganaba Chile, que es un país con el doble de ingresos per cápita. Éramos el país con el programa de becas más grande de América Latina y lo más grande del mundo. El país que más invertía en hidroeléctrica, el país que más reducía desigualdad, el país que más reducía pobreza, el país que más reducía corrupción. Ahí están los datos. Revisa el ranking de Transparencia Internacional y recibe el país en el puesto 150. ¿no? Entre los peores del mundo, los en el puesto 120, por no es que se pudo eliminar toda la corrupción. Entonces, es evidente que fuimos un gran gobierno. Oiga, pero si no, lo más importante que tenemos después de 7 años de difamación y persecución. Pero lo más importante es salir y respirar en paz. Eso es, puchica, salíamos tranquilos, hermano. Bueno, poníamos un negocio. Ahora poner un negocio es pecado. El segundo país más seguro de América Latina. Yo recibí el país con apagones, hasta el 2010 con apagones. Lo damos como exportador de energía. Entonces, es evidente, no se puede tapar el sol con un dedo, pero hay gente tan envenenada que niega lo evidente y cree lo imposible. Así es, y por acá, pues, si no me acuerdo, Jorge Sotomayor le envía también un saludo, Alexa, saludos, Cristian Olaya, saludos, Alejandra Franklin, Alejandro Maldonado, Nelson, saludos, André, Jorge Sotomayor, espéreme, presidente, espéreme porque si no me cuelgan. Y bueno, ya yo creo que... Usted es más famoso que la Coca-Cola, le insisto, Nelson, se va a pasar todo el programa leyendo. No, oiga, es por usted, esa cosa, es por usted, si no, la gente se pone efervescente por usted, porque de todas maneras, vea, hay una cosa que no se le puede tampoco negar a la gente, y es la gratitud. Y yo creo que en este país falta mucho ser agradecido. Siempre he dicho yo cuando hablo con la gente que hay que ser agradecido. Más allá de los problemas que ustedes han tenido, porque ustedes como gobierno también tuvieron full problemas, pero hay que ser agradecido. Eso, pero es que esos son otros los antivalores que nos transmiten, los odiadores. Y esa es otra característica también de la cultura ecuatoriana y latinoamericana. Y cultura, cuando hablo, no solo lo transmitido socialmente, sino tal vez lo innato, ¿no? En lo que los psicólogos llaman en la cultura evocada, la psicología tropical. Entonces pensamos con las vísceras, no con las neuronas. ¿No? Es visceral y decimos las más grandes barbaridades. Entonces, cuando ya no pueden negar lo que hicimos, pero Coca-Cola Sinclair, mira todo lo que dijeron de Coca-Cola Sinclair. Así es. ¿Y le sirvió ahorita? ¿Cuántos apagones tendríamos? Claro. Sin los hospitales, ¿cuántos muertos hubiéramos tenido en el COVID? Entonces, claro, nadie quiere aplauso por eso, era nuestro deber. Pero entonces usted escribe, sí, no hay que agradecerle nada, era su deber. Entonces, para esa gente, si un mesero los atiende bien, no dan las gracias porque era su deber. Entonces, y esos antivalores le transmiten, hay que ser agradecido, hay que reconocer el buen trabajo, hay que apoyarlo, y no por odio. Y por mediocridad, queridos jóvenes, porque eso es un símbolo de mediocridad, tratar de hundir siempre al otro. Presidente, gracias por su tiempo. Yo solamente quiero pedirle algo para despedirnos. Si usted tuviera el chance de hablar con Noboa y darle un consejo, ¿cuál sería el consejo que usted le daría a Noboa para salir de este momento? Que estamos sumamente preocupados y lo que queríamos escuchar la gente es cómo salimos de este atolladero que hoy el país está convulsionado. ¿Qué le diría usted a Noboa? Yo toda mi vida he sido profesor. Yo sé cuando un alumno no da para más.
No va para más. Le recomendaría, rodéate de gente que valga la pena para que sea como equipo, hagan algo. Ok. Me despido solamente con esto. S Wings Life, soy Fabián, un saludo desde Suiza para el presidente. Ismendia, un saludo desde Nueva York. Desde Nueva York también Ismendia, por acá déjeme ver si que no se me escape nada porque si no me cuelgan. Y María Augusta Peñafiel también lo saluda. Presidente, gracias por su tiempo, de verdad que nos alegramos mucho cuando me dicen, Nelson, tienes entrevista con Correa, chute, qué bacán, porque de todas maneras yo sé que usted lo pide mucho y es bacán que nos tome en consideración. No es la primera vez. Ya Empecé a dar de nuevo entrevista este año porque estaba bien enfocado en mi libro y sigo enfocado. ¿Cómo va el libro? Tengo más de un año de atraso. Como 500 y pico páginas, pero ya tengo más de un año atrás. Tenía que entregarlo el 1 de junio del 2022. ¿Qué tiene ahí? ¿Un libro? ¿Aquí? El celular apoyado, sí. Sí, es una tableta. El celular. Que parecía un libro. No. Y parecía la marca País, que también... ¡Ay, sí! De hecho, lo hizo una correísta. Una marca País, Nelson, era parte de toda una estrategia de posicionamiento. Ecuador es un país caro por la dolarización con respecto a Colombia, Perú. No podemos competir vía precio. ¿Cómo podemos competir? Que todo lo puedes encontrar muy cercanamente. Tienes playa, tienes montaña, tienes selva. De Quito a la selva son 4 horas, de Bogotá a la selva, de Brasil a la selva, imagínate cuántas horas son. Entonces, eso significaba la marca País. El país de los colores, de los olores, de los sabores. All you need es Ecuador. Todo lo acabaron por odio a Correa. O sea, esta gente no tiene amor de patria. Qué vaina. Gracias, presidente. Nos vemos. Hasta una próxima oportunidad. Chau, chau. Feliz año. Un fuerte abrazo. Muy bien, ahí estuvo en esta bonita conversación, más que entrevista, una conversación con el expresidente de la República. Buenos días, César Ocampo. Cualquier cosita se lo hago llegar al presidente, las preguntas que me hacen o comentarios que me hacen. Gracias de verdad porque ustedes son los que mantienen este informativo. Gracias por el superchat. Gracias por, a pesar de tener hoy un país tan convulsionado, han llenado de buena onda y, aunque no lo crean, yo creo que Rafael Correa va a valorar muchísimo eso. César Ocampo, gracias. Esas energías bonitas que ustedes a través del chat le transmiten a él. Así que si podemos apoyarlo a Rafael en ese sentido, hagámoslo. Enviémosle esas energías bonitas a todo el mundo, a los líderes, incluso al señor Noboa, que hoy está pasando una situación difícil, pero como dice el presidente, lamentablemente reconoce cuando un alumno no da para más, híjole, y que corrupción también es aceptar un cargo para lo que no estás preparado. Qué chévere que por ustedes, al menos Rafael de estas entrevistas, se va como, pucha, qué bacán, ¿no? Porque, insisto, hay que dedicarle tiempo a la gente buena, hay que dedicarle tiempo a la gente que nos quiere y llenarnos de esa energía. Y claro, afrontar lo malo, pero ya con buenas energías, que es distinto.